Para todos nuevamente. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Y en primer lugar quiero desearles que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Sobre la vuestra también. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Si bien puede, hermano. Listo, gracias. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a estudiar hoy una frase igualmente extraordinaria como las anteriores. Esta es la número 8. Dictada por el maestro Israel Rojas Romero. Y esta clase el maestro la dictó el 2 de marzo de 1979. 2 de marzo del 79. Y nos va a hablar de que el hombre es pentamérico. Es decir, el número 5. Igualmente, tenemos, nos va a hablar el maestro de los reinos, en todo generalmente, los reinos, el mineral, hongo, el vegetal, animal y humano, el sistema cerebral, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, los sistemas, órganos de acción, los tatuas, planetas de adentro, planetas de afuera, los colores básicos, los sabores, los éteres, alquimia, sefirot superiores, letras y estados. Y todos estos pues se componen de 5 igualmente. Los reinos, por ejemplo, son 5. El sistema cerebral está compuesto en 5 partes, que ya lo hemos visto, pero nos lo vuelve a repetir el maestro. El sistema digestivo igualmente. Entonces todo es relativamente el número 5. Entonces por eso nos dice que el hombre es pentamérico. Y empieza el maestro diciendo que Pitágoras es tenido en la cultura occidental como el maestro de las matemáticas. En realidad, Pitágoras aprendió las matemáticas sagradas de la Cábala en Caldea. De allá depende en realidad la verdad de este saber. La primera frase que debe ser bien entendida, dice el maestro, es que el hombre es un ser pentamérico. Es decir, que el hombre está sometido siempre al número 5. Pentamérico. Penta quiere decir 5 o es igual a 5 y mérico igual a medida. La medida del hombre es el 5, como lo vamos a ver. Y ninguno de ustedes debe creer, debe establecer conciencia si es o no verdad, para que la evolución de esta facultad interna del hombre se convierta en un depósito de verdades, no de cuestiones secundarias. Entonces, el hombre es un animal pentamérico y la naturaleza lo es también, porque él es un reflejo de la naturaleza, el hombre. Entonces, veamos que la nomenclatura desde el punto de vista de la Santa Cábala, desde el punto de vista de la alta ciencia, empieza con el círculo, el 0, símbolo del infinito. Cualquier hombre que piensa en la posibilidad de lo infinito, le pone a su inteligencia un círculo, lo limita por un concepto o por
un sentido. Entonces, de modo que el círculo es el símbolo hierático del espíritu. El 0 o la O es sencillamente esa esfera que es conceptual para todo pensamiento humano. El hombre en un momento piensa en el infinito y traza un círculo ideal. Y ese círculo es el 0. El 1 es la semilla, el primer germen, la posibilidad de manifestación de una galaxia o de un sistema de mundos, de un microbio, de un ser humano. Siempre, siempre es la semilla. La semilla queda inserta en el círculo. El aspecto femenino de la cosmicidad, el aspecto femenino de la seidad, el aspecto femenino de la naturaleza humana o de cualquier variedad de las especies que existen sobre la Tierra. Siempre es un óvalo, siempre es realmente un huevo y dentro entra el germen. Ahora, nuestras mentes o sus mentes, queridas hermanos, son como un huevo. Y el germen son las ideas. Esas ideas crean una nueva situación conscientiva. Por lo tanto, el 1 es el germen. El 2 representa la materia plástica de la maternidad universal. Entonces tenemos que el 1 en el círculo y el 2, la maternidad como forma, producen el hijo, el 3. De modo que el ternario es el hijo. Padre, madre e hijo. Pero no es solamente formal, sino en todos los campos, en todos los mundos, en todos los niveles. La maternidad universal está como la objetivación de la energía cósmica y es el círculo o 0. La semilla, sea en lo más infinito de lo pequeño como lo más infinito de lo grande. Es la semilla. El 2 es la sustancia. Y el 3 es el hijo. Ahí tenemos padre, madre e hijo. El 4 es el hijo cuando ha llegado a su pleno desarrollo. Este pleno desarrollo no es como lo conciben los sociólogos de hace tiempo. Para el hombre son 25 años. Es cuando el hombre llega verdaderamente a la virilidad. Esos conceptos de 18 y 21 y demás están carentes de toda sabiduría y de toda verdad. A los 25 años, el hombre empieza a ser hombre. Hombre verdadero. Hay su plena virilidad. El joven que contrae matrimonio antes y engendra hijos son débiles y enfermizos. Cuando ha llegado a los 25 años, cuando engendra, produce hijos sanos, fuertes y vigorosos. La humanidad ha perdido completamente la tradición esotérica de las edades. Hay que concretarnos exactamente. Pero ahora veamos
Tampoco los reinos son 4. Los reinos son 5. Tal vez primera vez que escuchen algunos esto en su vida, pero ahora lo van a ver. El reino mineral, el reino de los hongos. Los hongos no son vegetales, no tienen la capacidad de la fotosíntesis, es decir, de concentrar la energía solar para producir azúcares y proteínas. No, en absoluto. Es muy curiosa la estructura del hongo. Ahí, hoy, que el hombre ha derivado energía del centro de la sustancia, energía nuclear, al producir la explosión se forma un hongo, porque esta es una energía formal del arquetipo de la Tierra. Así que los hongos no son vegetales. Se produjeron en una época en que la Tierra estaba envuelta en un manto de oscuridad, y entonces ellos se alimentaban del magnetismo de la Tierra únicamente y recogen las ondas que de la raíz van a los extremos, que no son hojas en el hongo, sino sencillamente una capucha. Ahí recoge la energía para concentrar la vitalidad en sí mismo. Pero la ciencia es la ciencia y los hechos de la naturaleza deben ser observados tal como son verdaderamente. Ahora veamos, cuando el germen, en el caso de la humanidad, penetra en el zoospermo, en el óvulo, es un hongo. Es una energía que penetra con una capa en sí y tiene la forma de hongo. Porque en realidad de verdad es el poder creador de logos en la tierra, es decir, del Espíritu de Jehová. Luego tenemos minerales, hongos, vegetales, animales y hombres. Son 5 reinos, realmente, porque el reino de los hongos no pertenece al reino vegetal. Es una estructura diferente. Hoy todavía ellos se producen en abundancia, debajo de las piedras, donde hay humedad y no exactamente sol. El sol los entristece y los enferma. Pero la jerarquía de los hongos es tremenda. Hay seres humanos que adquieren hongos y no se los pueden curar toda la vida, porque eso prolifera en una forma increíble por la energía electromagnética de la Tierra. Así, entonces tenemos 5 reinos: el reino mineral, el reino de los hongos, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. 5, por lo tanto. Otra vez 5. Ahora veamos la estructura del hombre. 5 dedos en cada pie, 5 dedos en cada mano. En el cerebro, generalizando su estructura: cerebro, cerebelo, médula oblonga, diencéfalo y cuerpo calloso.
5 divisiones exactamente. El tubo digestivo, boca, exófago, estómago, intestino delgado y colon. 5 divisiones exactas. No se está inventando nada, sino haciendo conocer la naturaleza en la anatomía. Pero mejor, en la estructura del hombre. En el corazón igualmente tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos y el canal de Bottal, el foramen de Bottal. 5 divisiones. Y así sucesivamente. De modo que el hombre es un animal pentamérico, es decir, está sometido al número 5. Ahora veamos los sistemas generales, no detalles, sino los generales. El esqueleto, sistema nervioso, en general, aparato digestivo, aparato circulatorio y cadena glandular. 5 grandes divisiones de la estructura del hombre. Cada uno de aquellos está en relación con una energía del universo. ¿Dónde está el mayor poder del hombre? En el esqueleto. En el centro del esqueleto está el fuego del logos creador. Y de allí emergen los hematíes o glóbulos rojos, las ramificaciones del sistema nervioso. Todos los impulsos parten de la médula o medula. Médula o medula se dice igualmente, porque la academia ha aceptado una y otra forma. Que la academia lo acepte no tiene mayor importancia, pero la medula es realmente el término, lo interno. Son también, por lo tanto, 5 divisiones. Así que el hombre es pentamérico. Tiene 5 sentidos: gusto, olfato, vista, oído y tacto. Tiene 5 órganos de acción: los pies, manos, lengua, aparato reproductor y la esfera anal, que elimina los residuos. 5 órganos de sensación y 5 órganos de acción. ¿Qué podemos hacer? En el Oriente, que se han dedicado a estudiar las energías de la naturaleza para entender los misterios de la evolución, tienen 5 tátuas. En el estado actual de la evolución del hombre y de la tierra son Prithvi, Apas, Vayu, Agni y Akasa. Como la cosa fundamental, como el éter en sí, 5. Los otros 2 pertenecen a un futuro de la humanidad, Anupadaka y Adi. Por lo tanto, son 5 los que tenemos, porque 5 son el estado actual de la evolución de la Tierra, de la evolución del hombre, de la evolución del cosmos. En el sistema solar hay 2 sistemas: el Sol, Vulcano, Mercurio, Venus y la Tierra. 5. Pertenecen al círculo de nuestra evolución: Sol, Vulcano,
Mercurio, Venus y la Tierra. Los otros son un sistema de afuera. Marte, Eros, Saturno, Urano, Júpiter. Entonces, 5 y 5. Ahora, tenemos que la década es el número fundamental de la naturaleza humana en su dualidad. Luego tenemos el número 5 corresponde al aspecto femenino y el otro número 5 corresponde al aspecto masculino de la seidad. Son 5 y 5. Y juntos ellos pueden generar, pueden crear. Es algo formidable todo aquello que el hombre esté regentado exactamente por el número 5. Así como a los 25 años el hombre llega a la plenitud verdadera del ente humano. 5 veces 5, 25. A la edad de 50 termina su crecimiento, el crecimiento de todos sus vehículos. Y entonces empieza la decadencia. El hombre debiera durar por lo menos 100 años si supiera manejar las energías de la vida, porque el hombre es pentamérico. El hombre está obedeciendo al número 5 en todas sus estructuras. Pero ustedes ven exactamente, hermanas y hermanos, que no estamos alegorizando absolutamente nada. Nos estamos refiriendo exactamente a las estructuras de la naturaleza, que son la estructura del hombre. El hombre, se dice, es un microcosmos frente al macrocosmos. ¿Quién es el macrocosmos para el hombre? Es la madre, que es 5, porque está constituida así, de ella dependemos, a ella regresamos, por ella vivimos, por ella sentimos, por ella pensamos y amamos. Pero deliciosamente hipocritones por los engaños de las religiones. Hemos perdido ese sentido. ¿En qué pensamos nosotros los varones? En la feminidad de la naturaleza. Esa es nuestra madre. De allí dependemos y allí hemos de regresar. Tanto hemos de regresar en el germen, en la nueva generación de la especie, como hemos de regresar luego, volviendo a ese vientre que nos produce a todos, que es la madre de la tierra. Volvemos como semilla a nuestro ideal femenino y volvemos como sustancia a nuestra madre común, la tierra. Entonces tenemos demostrado exactamente que el hombre es pentamérico. Está sometido rigurosamente al número 5. Y el número 5 es la razón de ser de todos los movimientos de su estructura y de su naturaleza. Vemos, por ejemplo, la mano izquierda, que es receptiva. Vemos la mano derecha, que es positiva o irradiante en el hombre. En la mujer es a la inversa.
Vemos, por ejemplo, lo repito, la mano izquierda que es receptiva. Vemos la mano derecha que es positiva o irradiante en el hombre y en la mujer a la inversa. Si un hombre, por ejemplo, pierde el dedo pulgar por cualquier razón, pierde su carácter y su personalidad, porque este dedo representa la cohesión molecular de la estructura poderosa de la mano y es lo que hace positivo y es lo que le hace positivo en la acción. El profesor Luis López de Mesa, que con una gran sabiduría increíble dijo, el cerebro fue hecho para la inteligencia, el agua fue hecha para la vida y las manos para la acción. Toda civilización que conocemos es el resultado de las manos, de 5 femeninos y de 5 masculinos en profunda acción. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, que la mayor sensibilidad de los artistas está en sus manos. Nosotros vemos un violinista que ejecuta maravillosamente el violín, pero no sabemos que esa ejecución depende de la sensibilidad de sus manos. Y allí coloca la inteligencia sensorial para los fenómenos de la acción en cualquier mundo y en cualquier ciencia. Son 5 y 5. Y sabemos que para efectos de la inteligencia usamos un mecanismo del cerebro, pues el cerebro está dividido en 5 partes. Cerebro, cerebelo, médula oblonga, diencéfalo y el cuerpo calloso. 5 exactamente. Igualmente vivimos de la digestión, porque la digestión es la razón de ser de la transformación de los elementos, que el ego interno se apropia para poder utilizarlos y crear los actos de la inteligencia, de la sensibilidad, de la voluntad. Tenemos que la primera etapa de eso es la masticación, es la boca. Luego sigue el esófago, 2. Luego sigue el estómago, 3. Luego sigue el intestino delgado, 4. Y por último sigue el colon, 5. ¿Se habían dado cuenta? 5. Ahora tenemos igualmente 2 piernas, 2 brazos son 4, la cabeza son 5, que emergen del óvulo, el tronco. Así que del óvulo que forma el tronco salen aquellas protuberancias que nos sirven para evolucionar y ser conscientes en la vida y en la forma. Otra vez encontramos el número 5. 5 son los colores básicos que sirven de fundamento al sentido del color. 5 sabores hay. 5 sabores nada más. Picante, que se registra especialmente en la punta de la lengua. Amargo, que se registra especialmente con la raíz de la lengua. El salado,
que se registra especialmente con el lado derecho de la lengua. El dulce, que se registra con el lado izquierdo de la lengua. Y el agrio, que se registra en el centro de la lengua. Entonces tenemos 5 sabores. 5 órganos de acción, 5 órganos de sensación, 5 tatuas, 5 éteres en el lenguaje del señor Heimdall. Éter químico, éter de vida, éter luminoso, éter reflector y el éter como sustrato o razón de ser del movimiento de todos aquellos. ¿Han visto ustedes cosas más maravillosas, hermanas y hermanos? Le preguntaron alguna vez a un alquimista chino, dice el maestro Rojas, que si era posible la renovación del cuerpo y volver a recuperar el vigor y la energía del joven. Y él dijo, ¿cómo no? Cuando el espíritu del oro inunde todas las vísceras del cuerpo humano, el hombre vuelve a ser joven en su acción, en su energía, en su inteligencia. Se refería cuando la fuerza divina del amor, del oro, del corazón, penetra en los riñones, penetra en el vaso, penetra en el páncreas, penetra en el hígado, fuerzas que surgen del corazón para convertirse en 4 fuentes de energía. El hombre vuelve a ser lo que debiera ser. Esto es alquimia. Aquí tenemos cómo las leyes de la alquimia también obedecen a estos hechos, incuestionables hechos. Se muestra en la alquimia como una rueda con 4 radios. Son naturalmente esos 4 radios: riñones, vaso, páncreas, hígado. Y el motor espiritual, la energía del corazón. Son 5. Por todas partes el 5 nos persigue y no conocemos ni nos damos cuenta de la importancia de esto. Vamos nosotros a la cábala. Y entonces tenemos Keter, Comat, Binat, Chesed y Geburat. 5. Luego tenemos los otros 5 de abajo: Nesach, Hot, Yesod, Tiferet y Malhut. Todo exactamente. Entonces, la mano de arriba representa los 5 principios cósmicos y la de abajo los 5 principios manifestados. El hombre representa la actitud positiva del psíquico. Salud. El hombre representa la actitud positiva en el lado psíquico. La mujer representa la actitud positiva en el lado vital. Por eso, ella es nuestro macrocosmos. El hombre que rinde culto a la madre triunfa en la vida. El hombre que no rinde culto a la madre es un fracasado en la existencia.
porque se evaporó el magnetismo fluídico de aquella que hubiera podido hacerle gran. Ahora, el hombre que se casa y adora a su mujer triunfa en la vida, porque está tomando del cosmos a través de la maternidad universal, encarnada en la naturaleza de su esposa, toda la energía del universo. Pero si la desprecia, la mira con indiferencia, la trata mal, vendrán las secuencias. No será consciente de ellas, pero su vida será un desastre. Así que esta es una ciencia positiva en el conocimiento de la estructura del hombre. Es un conocimiento básico que procede de Caldea. Caldea lo tomó de Atlántida. Atlántida de la gran jerarquía, naturalmente. Y así ha venido fluyendo a través del tiempo y del espacio. Cinco planetas son sagrados para nosotros. El Sol como eje central, que es una estrella. Luego tenemos a Vulcano, Mercurio, Venus y la Tierra. Pertenecemos a la Tierra, pero nos alimentamos de aquellas otras energías. Es el número 5, y ese número 5 ya lo encuentran en el cerebro, en el corazón, en las vísceras de abajo, en las manos, en los sentidos, en los sabores, en fin, en todo. Entonces, el hombre tiene una estructura pentamérica y tenemos que verlo así. La ciencia esotérica ha figurado esa perfección en una figura que constantemente solemos ver sin saber su significado exacto. Es exactamente lo mismo. Esta pentalfa quiere decir que ese es el hombre. El número 5 son 5 A's. De penta igual 5 y alfa igual A. Es de la letra griega. Ese es el hombre en su perfección. Representa las dos piernas, los dos brazos y el centro de la conciencia. De modo que hasta el 5 partiendo del 1 tenemos la masculinidad de la naturaleza. Y del 6 en adelante representa exactamente, y del 6 en adelante tenemos la feminidad de la naturaleza. El 6 representa exactamente los dos triángulos, el uno de arriba y el otro de abajo. Es decir, el que tiene el vértice hacia arriba, el que tiene el vértice hacia abajo. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, que todo está en correlación directa y proporción matemática. Así que cada cifra tiene un sentido profundo, maravilloso,
alegórico en parte, pero extraordinario en su realidad, incuestionable. Así que matemáticas, geometría, números, filosofía, psicología, religión, todo es la misma cosa en esencia. Pero ¿quién nos puede llevar a ese conocimiento tan profundo y tan maravilloso de la ciencia de la vida? Pues la cábala, solamente la cábala. Lo demás es todo relativo e imperfecto, menos la cábala. Pero no hay que permitir en modo alguno que esa cábala tan sagrada y tan grande sea transformada con caprichos de los charlatanes y echadores de cartas e ingenuidades aquellas. Voy a volverlo a repetir porque esto es importantísimo. No hay que permitir en modo alguno que esa cábala tan sagrada y tan grande sea transformada con caprichos de los echadores de cartas e ingenuidades aquellas. No. Esta es la ciencia de la vida. Keter, Komad, Binah, Chesed, Geburah. Y luego tienen los otros abajo. Así que eso es todo igual. El número 5. El hombre es un número 5. Ya vimos que a través de los sentidos, a través de la inteligencia, a través de los órganos de acción y de los órganos de sensación, siempre es el número 5. Siempre. Exactamente. La estrella pentalfa debe ser puesta ante el hexagrama, ante el sello de Salomón, ante la madre naturaleza y la madre inmediata. Dice el maestro Rojas que recorrió un poco el mundo psíquico para darme cuenta de la estructura material y espiritual del hombre. Dice, siento verdadera pena por aquel hombre, cualquiera que sea, que no ha adorado a su madre. Está perdido en medio de unas dificultades increíbles y jamás puede armonizarse ni equilibrarse. O aún peor, todavía si toma por compañera a una mujer a la cual no ama. ¡Qué horror! ¡Qué desequilibrio! ¡Qué desarmonía! ¡Qué falta de poder! ¡Qué falta de plenitud! ¡Qué falta de optimismo! Porque están desequilibradas todas sus fuerzas. Porque el 5 hacia abajo depende del 6. 5 y 6 son 11. 11 son las dos columnas del templo de la sabiduría, o sea, la pentalfa y el sello de David, como dicen los hebreos, de Salomón, como solemos decir nosotros, de la Avalokiteshvara, de los Intos. El señor Paracelso, que era un gran cabalista,
y que conocía los misterios de la naturaleza, decía: desgraciado el hombre que no tiene una matriz que lo proteja. Desgraciado el hombre que no tiene un sentido ideal en la feminidad de la naturaleza, porque éste nunca llegará a ser verdaderamente hombre. Ahora veamos una cosa singular. Las cifras positivas. Tenemos el 5, que es la balanza, que divide la década hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, como este es el número dual, porque es masculino-femenino, tenemos que los dos 5 son 10. Ahora tenemos que el 6 y el 4 son 10. Tenemos que el 7 y el 3 son 10. Que el 2 y el 8 son 10. Que el 9 y el 1 son 10. Es decir, sumando lo masculino y lo femenino, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, siempre nos da la década inevitablemente. Desde el punto de vista de números, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de los sentimientos y desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista de la voluntad y desde el punto de vista de la hombría verdadera que debemos poseer los hombres cuando sepan adorar el aspecto femenino de la seidad. Eso es conocer la estructura del hombre, no solamente en el lado puramente formal, que es lo pasivo, sino en el lado ideal, que es lo activo. Ahora, nuestro cuerpo se mueve por los intereses de la inteligencia interna, no en sí mismo, sino porque está animado por el alma del mundo. Y el alma del mundo tiene vitalidad, tiene aspiraciones, tiene mente, tiene imaginación, tiene sensibilidad, tiene intuición, tiene conciencia, tiene superconciencia, tiene ultraconciencia. Todas aquellas cosas están sometidas al número, al peso y a la medida. Y eso es lo que estamos tratando de comprender. Dice el maestro: creo que ustedes, al escuchar tantas cosas, se encontrarán en una situación un tanto caótica. No, después van organizando sus ideas, se van fijando que los hechos son incontrovertibles, que son exactitudes de la vida y de la naturaleza, que no hay que discutir, sino comprender. ¿Qué le podemos discutir a la verdad? Nada, absolutamente. Lo que hay es que comprender. Pero si tenemos presunción y la vanidad de discutir hasta la verdad misma, hasta el agua que tomamos, somos seres perfectamente desequilibrados
porque nos hemos alejado de la armonía de la naturaleza y de la vida. Pero si nos armonizamos con esos divinos principios, ¡qué maravilla de hombre! Dice el maestro, cualquiera de mis hermanos varones aquí presentes habrá estado siquiera 5 minutos enamorado. ¡Qué momento tan maravilloso de la vida! ¡Qué esplendor! No hay problema ninguno. No existe tristeza, ni miseria, ni enfermedad, ni nada de esas cosas. Si eso lo logramos centralizar verdaderamente en nuestras vidas, seríamos lo que debiéramos ser. ¿Alguno de ustedes cree que la espiritualidad es un alejamiento de ciertas leyes de la vida? No, absolutamente. Todo lo contrario. Es una plenitud en todos los reinos de la existencia. Muchas ideas filosóficas espirituales están perjudicando a la humanidad porque son falsas, porque no están fundamentadas en las leyes de la vida, en la naturaleza, en el amor universal, en lo masculino y lo femenino, en el yod y en el he, en el yang y en el yin de la Cábala, en la electricidad y el magnetismo, en la electricidad y el magnetismo de los físicos, en la materia y la energía de los hombres que se ocupan de auscultar los misterios de la forma, y así sucesivamente. Es una cosa verdaderamente admirable. De ahí se producen todos los movimientos. El yo es el 1 y el G es el 2. Y se produce el movimiento que es el chin, que es el 3. Ahí se perfecciona la idea o el hijo. Entonces tenemos el tetragrama 4, que es considerado a través de los tiempos como la perfección de la naturaleza. Es el cuadrado y la base. Luego tenemos el espíritu del hombre en sí. Es el número 5. Es el número central. Es el número de la perfección del hombre. Es el número que le hace estar siempre y permanentemente colocado frente a la vida para amarla, para adorarla, para rendirle culto. Jamás se sabe lo que es un culto. Creemos idolátricamente que es el culto a las imágenes muertas de las religiones idolátricas y paganas. No, es el culto a la vida, es el culto a la belleza. Por parte del hombre es el culto a la mujer, que siempre hay que idealizar permanentemente, aun cuando sea su esposa. Si quiere lograr la plenitud de su existencia, si quiere inspiración, si quiere realmente elevarse a los centros superiores. Dice el maestro, alguna vez estaba con un maestro y me dijo,
Hermanos Rojas, yo me voy, pero no se le olvide que el hombre es una pentalfa que está frente a ese sello maravilloso de la vida, a esa madre naturaleza, siempre contemplándola, siempre amando, siempre sirviendo, porque de niño y de infante tomé de ella todo el jugo físico de la vida, la leche, a través del amor universal, lograr atraer corrientes del alma del mundo, que es la madre de todos los seres y de todas las cosas. Y con un saludo muy cariñoso, se retiró delante de mí, dice el maestro, como ya dice, ponga Rojas los pies siempre sobre la tierra y el corazón siempre en el cielo. Y así realmente podrá aprovechar su encarnación, vivir su vida y ayudar a sus compañeros en este trabajo magno de la evolución consciente. Entonces, volvemos a repetir que el hombre es pentamétrico. Está sometido a la ley del 5. La mujer igualmente. Son 10. Entonces tenemos que son 5 reinos: minerales, hongos, vegetales, animales y hombres. Tenemos que el hombre tiene 5 dedos en cada pie y 5 dedos en cada mano. Tenemos que tiene 5 divisiones del cerebro exactas: cerebro, cerebelo, médula oblonga y encéfalo y cuerpo calloso. Exactamente. Que tiene un corazón dividido en 5 partes, que son 2 aurículas, 2 ventrículos y el centro, y en el centro el foramen devotal. Son 5. Que tiene la regencia de 4 órganos y él 5: riñones, vaso, páncreas, hígado. Y si la energía del afecto universal lo infunde en aquellos centros vitales, se va regenerando permanentemente, va conservando las energías necesarias hasta cuando venga la ley del movimiento para marchar a otras esferas de la vida. Así, exactamente. Y que su aparato digestivo es simplemente división de 5. La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. 5. Nada de alegorías. Todo es matemático y riguroso. Todo es exacto. Todo representa en sí la ley de la vida y la ley de la naturaleza. No necesitan creer en nada. Los abogados han dicho que el hombre es pleno para actuar a la edad de 21 años, pero todavía lo vemos endeble moralmente. Solo cuando llega a los 25 años tiene esa plenitud viril, que es peculiar del verdadero hombre estructurado. A la edad de 50 años el hombre llega a su plenitud y empieza su decadencia. Pero si él sabe llevar, nutrir del oro filosófico a los 4 centros o copas de la vida, entonces él podrá prolongar su energía, su capacidad, su inteligencia, hasta que llegue a los 100 años.
Pero maltratamos demasiado nuestra naturaleza y por eso no llegamos a esa actitud que fuera maravillosa para aprovechar la encarnación y utilizar los divinos elementos que la naturaleza nos proporciona. 5 sentidos: gusto, olfato, vista, oído y tacto. 5 órganos de acción: pies, manos, lengua, aparato reproductor y ano, para excretar los residuos inútiles y poder vivir mejor. Todo es 5. Así que el hombre es pentamétrico, que el esqueleto del hombre como base, fundamento y sostén de todo, tiene otros sistemas. El sistema nervioso, que de él depende porque son ramificaciones salidas a través de sus vértebras. 2. El aparato digestivo, que transforma los elementos para la estructura de su cuerpo en sus fases orgánicas y también psíquicas. El aparato circulatorio y la cadena glandular son otras 5 divisiones exactas. Nada de alegorías, hermanos, nada de cuentos. Todo es así, exacto y riguroso. Tenemos sólidos, líquidos, gases, materia radiante y movimiento. Y así sucesivamente. Todo exactamente obedece al número 5. Así que el hombre es pentamétrico en su estructura, en su naturaleza, y cada cifra tiene su función en relación al universo y a la vida. El sistema solar nuestro, el que corresponde a nuestra actividad electromagnética, está compuesto de 5. Un sol, una estrella, el sol nuestro, Vulcano, Mercurio, Venus y la Tierra. Eso es lo que pertenece a las actividades electromagnéticas del hombre. Y hacia afuera tenemos a Marte, Eros, Júpiter, Saturno y Urano. Otro sistema con condiciones diferentes que se refleja a través de estos 5, que son los directos, que están en relación con el magnetismo de la entidad humana, pensante y senciente. Si es verdad que somos sencientes, si es verdad que somos pensantes, porque infortunadamente no utilizamos bien nuestras cualidades. Es algo maravilloso. Es el maestro que en esta encarnación tuve la oportunidad de conocer a un adepto que pertenecía a la esfera de Marte, como sol del fuego ígneo y trascendente, el cual me dijo, comillas, vine de allí para cumplir una misión en la tierra. Y le dije, maestro, ¿usted trajo su vehículo? Y él le contestó, oh no, mi ego viene a encarnar a la tierra para cumplir una misión. Vengo de Marte. Y él hablaba en sus figuras alegóricas la ciencia exacta de la vida. Así que, hermanas y hermanos, la estructura del hombre está regentada y dirigida por el número 5 y ya han podido ver rigurosamente. Al principio de esta conferencia les dije algo con lo cual quiero terminar. Hay que ejercitarse en no creer en nada. Hay que ejercitarse en comprenderlo todo. Ese
es el camino de la evolución consciente. Esa es la diferencia entre las religiones y el esoterismo trascendental. El hombre que cree en algo pierde la oportunidad de comprender ese algo. El hombre que ausculta cada cosa y trata de comprenderlo está evolucionando. Se está convirtiendo en un centro de conciencia, de sensibilidad, de inteligencia y de voluntad para operar. A través de sus sistemas, esqueleto 1, sistema nervioso 2, aparato digestivo 3, aparato circulatorio 4 y cadena glandular 5. Ese es el número del hombre. Es la pental. Es la armonía y la belleza de la proporción de los 4 elementos, teniendo como fundamento la inteligencia, que debe ser el foco de la divinidad dentro de la naturaleza humana, a través del tiempo y del espacio. Muchas gracias, Ragosi. Hermanas y hermanos, esta es la conferencia maravillosa del hombre pentamédico que nos ha presentado nuestro maestro Israel Rojas Romero, nuestro fundador, nuestro iniciado Ragosi. Contarle que, hermanas y hermanos, ahí tenemos esto. Entonces, hasta aquí la conferencia del maestro. Vamos a abrir, pueden abrir sus micrófonos, quien quiera a ampliar todo esto que nos ha dicho el maestro, pues bien puede. Tienen la palabra. De 45 participantes conectados. ¿Quién quiere comentar algo, por favor? Yo pido la palabra. No estoy escuchando. Decía que yo pido la palabra. Tiene la palabra. Es que no, yo aquí no sé qué, se me fue el volumen de pronto. A ver. Sí, señora, tiene la palabra. Pues, ¿sí me oyes? Sí, ya. Pues en realidad, ver que es una conferencia tan preciosa y muy lindo el manejo que le hace el hermano Manuel de su ilustración perfecta para cada uno de los conceptos que hacen de esto pues una sabiduría muy inmensa. Muchas gracias, muy linda. Ahora para complementar un poquito, vemos que nos habla de los 5 reinos de la naturaleza. Entonces, esta sabiduría la vemos siempre presente en todos los ecosistemas, pero muchas veces no la interpretamos. Entonces, si recordamos la misma escuela donde todos íbamos, nos enseñaban que están los minerales en el suelo, van creciendo las plantas, pero ahí viene la conexión a la divina energía solar, ese forma de corazón solar, ese sol que nos manda sus rayos. Entonces la planta es la única que hace fotosíntesis, toma esos rayos, energías básicas de colores del rojo, del azul y nos deja y refleja el verde. Por eso las plantas son verdes en el máximo laboratorio de la naturaleza, donde se prepara allí el alimento y se produce el oxígeno para el sistema. Entonces, benditas sean las plantas a todas horas,
hay personas interesadas que están sembrando siempre cualquier palito, semilla, tal, porque en sí eso es la divina energía presente y todos los esfuerzos que se dan para que podamos incrementar esas plantas. Entonces decíamos que los minerales, las plantas con esa energía del sol y luego los animales, el ser humano, pero ahí viene ese gran reino a que nos hacía referencia el hermano, que es el reino de los hongos. La ciencia hoy en día, yo creo que muchos conocían, se llama el reino protista. A este grupo de los protistas van perteneciendo los hongos, algas azul verdes y otros organismos, o comúnmente también se le denominan los descomponedores. Entonces son los que transforman todas esas partículas grandes, las vuelven pequeñitas para que puedan ser de nuevo absorbidas por las plantas. Entonces es una maravilla conocer todas las variedades y formas de acción del reino protista, porque él en sí es el que está consiguiendo e integrando la cadena de armonía, porque con la energía geovística interna de los suelos va permitiendo que todos esos componentes quedan sueltos. Por eso se entierran cadáveres, allí se van cambiando y todos esos microelementos van a ser útiles para mantener un sistema perfecto relacionando esos 5 elementos a manera de ese equilibrio que existe en la pentalpa. Entonces, es muy bonito si lo hacemos referencia al manejo del ecosistema y la importancia de ir manejando todos estos seres en equilibrio. Y un problema serio de nuestro país, pues es el manejo de esos descomponedores, que son los más útiles del sistema, pero nuestra incultura nos dice que son basuras, las dejamos tiradas. Tristemente el gobierno las maneja mal, pero eso en sí es la base de hacer los abonos. Países adelantados lo vuelven todo abono y esta es la energía viviente válida para el sistema y mantener esa armonía, como decíamos. Entonces, en sí es una conferencia pues muy bonita, felicitaciones y que todos repensemos la importancia de colaborar a esa armonía, que como se dice, ya no se le dice ni planeta Tierra, porque sería si es plano, es redondo, es nuestra sagrada madre, la Pachamama, el alma del mundo, y todos colaborar a que se mantenga en interrelación y armonía estos 5 reinos que nos explicaba sabiamente la conferencia. Mil gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Buenas noches, hermano Manuel. Buenas noches, hermano. Muy interesante esta conferencia. Me queda una inquietud, si usted me colabora para poder comprender, es la siguiente. Vi en una diapositiva que habla de los 5 estados de la materia, sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes. Sí. Ayúdeme a comprender el por qué el movimiento se considera un estado de la materia. Gracias, hermano. Bueno, ¿será esto aquí donde se refería el maestro? Correcto, hermano. Sólidos, líquidos, gases, materia radiante y movimiento. Pues nosotros conocemos perfectamente los sólidos. Tenemos en el reino, en el reino vegetal, el reino mineral, todo es sólido y demás. Encontramos otros sólidos, líquidos. Muy bien, todo lo comprendemos. Gases, la materia radiante. ¿Cuál es la materia radiante? Es la luz. Todo lo que irradia la luz de este mundo, todo lo radiante. Y cuando existe este movimiento, cuando hay esta radiación, hay movimiento.
Exactamente. Entonces, el maestro nos enseñaba que nada absolutamente en la naturaleza está quieto, sino que todo, en todo hay movimiento, todo se mueve. Es decir, parte inertes que llamamos tampoco existe. Se dice inerte en apariencia, porque internamente en todo hay movimiento. El maestro nos daba un ejemplo maravilloso y era, por ejemplo, en el atril donde se hacía, el maestro decía, aquí esto es de madera. Aparentemente lo vemos inerte, que no hay movimiento, pero internamente dentro de la madera, ahí está la energía, allí hay movimiento. Entonces, si allí había movimiento y está la energía, allá había ese aspecto radiante igualmente dentro de aquello. Entonces ahí nos complementaba exactamente el maestro cuáles eran maravillosamente estos estados de la materia: sólidos, líquidos, gases, materia radiante y movimiento, y así sucesivamente, como bien nos lo decía. ¿Algún otro hermano tiene algo más que ayudarnos a comprender de esta parte de la pregunta del hermano? Hermano Manuel, Manuel, Señor, bien pues. muchas gracias. Sí, hermano, hermano. hermano Manuel, en realidad lo que pasa es que nosotros no comprendemos lo más sutil, lo más divino, que es la vida. Entonces, si nosotros analizamos los sólidos, no vemos movimiento. Decimos no tiene vida, no es vida, pero en realidad todo en el universo es vida porque tiene movimiento. El movimiento es la vida y la vida es Dios. Entonces, como usted explicaba sobre el atril de madera, el maestro nos decía, este atril tiene un movimiento y dentro de 50 o 100 años ha cambiado su forma debido a ese movimiento, porque como tiene un movimiento interno, va cambiando su estructura. Entonces los sólidos, pues los vemos que no tienen movimiento, pero sí lo tienen y tienen la vida. Si golpeamos un par de sólidos, salta la chispa, salta el fuego, que es la vida, en esa forma. Todo es fuego en el universo. Entonces, los líquidos lo mismo. Si nosotros comprimimos cualquier líquido, en realidad resulta algo explosivo. Y lo mismo los gases. Si comprimimos el aire, si se nos cae una gota de ese comprimido, explota. Todo es vida. Entonces cada uno de esos elementos tienen mucho movimiento. Entre menos los vemos, más movimientos tienen porque se concentra el movimiento. Y como usted lo explicó muy bien sobre la luz, que es radiante. Por lo tanto, el movimiento es lo esencial, es la vida, y la vida es Dios. Gracias, hermano. Hermano Juan, tiene la palabra. Gracias, hermano Manuel y hermano Ernesto. No, el hermano Ernesto se adelantó y lo hizo muy bien. Muchas gracias. Yo podría decir que en sí este radiante y movimiento integran hoy en día los estudios que son de física cuántica, cuando vamos viendo toda la interrelación de moléculas, donde está el electromagnetismo, están representados en los sólidos, los líquidos, los gases, la parte de la materia orgánica como estado coloidal. Entonces ese radiante y movimiento, pues el maestro nos lo explica muy bien y hoy en día muchos textos de la ciencia común, de la ciencia, lo describen como las acciones de interrelación de física cuántica, la radiación y el movimiento, para completar esa pentalpa. Gracias, hermana Elsa Leonor. Bueno, mis queridas hermanos y hermanas, ha sido para mí maravilloso estar aquí al frente dándole
lectura a esta lección del maestro Israel Rojas Romero. Le doy gracias a la vida por esta oportunidad que tengo para ello. Quiero comentarles que estas grabaciones de la psicofisiología esotérica hemos subido una al canal de YouTube privado de la Fraternidad únicamente para hermanos consagrados.